Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Seguimos con la coyuntura en la Argentina y en el mundo, porque ¿qué va a pasar? Ya se empieza a vislumbrar un mundo post-pandemia. Hay algunas experiencias que vamos a analizar hoy y los futuros cursos que puede tomar la economía, la política y la sociedad en los próximos meses. Mabel, Silvia, bueno, hay mucha información, hay muchas cosas para condensar en el poco tiempo que tenemos, pero empecemos por la economía nacional, que bueno, hoy el titular es una caída enorme del 11% en el mes de marzo, y fueron solamente 10 días de cuarentena, o sea, fueron 20 días que el país estuvo bien, y 10 que empezó la cuarentena, la economía cayó el 11%, por eso se estima que en abril podría haber caído el doble, el 20%, si no más. Sí, no más, sí. Bueno, es una economía que ya venía dañada porque no se puede atribuir todo a la pandemia por los 20 días de actividad que hubo justamente en marzo, pero los motores se estaban apagando básicamente por China, por la disminución. Digamos, no se puede hacer la cuenta de que esto empezó a caerse el 20 de marzo. Da la impresión que es una cuenta equivocada, porque desde el 3 de marzo, que comienza el primer caso en la Argentina, los motores se estaban apagando velozmente y muchas compañías ya habían tomado la decisión de ir cerrando, de limitar actividad, etcétera. O sea que en realidad es cierto que después desde el 20 de marzo fue la cuarentena absoluta, pero ya muchos sectores habían empezado a bajar, y sobre todo por la fuerte caída de demanda. La caída de demanda fue estrepitosa, digamos, demanda interna y también externa. Recordemos, China se cerró. O sea, China en febrero comienza a cerrarse a las exportaciones de carne, a las exportaciones de pesca, con lo cual la Argentina ya empezaba a sentir el cimbronazo. Ni hablemos de Brasil, que también empieza su crisis antes, no por las condiciones de la pandemia, sino porque lo que supuestamente era una reactivación de Bolsonaro duró el mes de enero. Después empezó a caerse, así que... Está muy compleja la situación. Muy compleja. Sí, realmente uno no puede atribuir solamente a la pandemia. Yo creo que la pandemia pone blanco sobre negro toda la situación que venía ya arrastrándose, ¿no?, en la economía. Ya veníamos desde el 2018 con un ciclo de enorme cimbronazo económico, que apenas empezaban a acomodar los cajones del nuevo gobierno, aparece la pandemia. O sea que, y con el tema de la deuda, ¿no? Es decir, tener encima la idea de qué se hace con esa deuda monumental, impagable, y cómo se discute en este nuevo escenario. Me parece que es algo central, si va a haber realmente un acuerdo, si no va a haber un acuerdo, y de qué manera va a salir la Argentina parada en un contexto en el que no es la única que está endeudada, sino que el aceleramiento de deuda es monumental. Uno podría llamarlo mal de muchos, ¿no? Pero, o sea, ya se sabe que el mundo post-pandemia va a ser un mundo donde todos, no solamente la Argentina, que ya lo venía sufriendo, sino que por lo menos 40 países van a estar mucho más endeudados, y muchos países ricos que están, bueno, aumentando dedicando 10, 20 puntos de su producto para financiar la ayuda a las empresas, a los consumidores, a los trabajadores, etcétera, ¿no? O sea que entonces deuda y caída de actividad económica por la cuarentena son los... Es una combinación. Es una combinación. Que la combinación, Silvia, lo que vos decís es interesante, porque no es solo que hay una caída de la actividad, como de la producción, sino del consumo. Y me parece que eso es central, porque hay dos componentes, me parece. Una es la falta de dinero, de no tener recursos como para consumir otras cosas que no sean las imprescindibles. Pero además el temor enorme que genera esta situación, donde la fragilidad en la que vivimos ha quedado absolutamente demostrada, y donde la acumulación es forma de decir me protejo contra esa incertidumbre futura, ha quedado otra vez muy expuesta en carne viva y en el mundo, ¿no? Entonces,
esta cuestión del consumo, Silvia, ¿en qué rubros se nota? En todos los rubros, es decir, es una caída estrepitosa. Incluso algunas de las empresas que comienzan a volver a operar, por ejemplo, cadenas de comida rápida, dicen que venden el 10 o el 20% de lo que suelen vender en épocas normales. O sea, la caída es estrepitosa. El problema es justamente ese, digamos, nos enfrentamos a una novedad que es el shock de demanda mundial. Si vos decís, las automotrices te decían, abrimos, pero no sabemos para qué vamos a producir y a quién le vamos a vender. Eso vamos a hablar en el segundo bloque, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, lo que están apareciendo elementos nuevos que permiten ver cómo podría llegar a ser el futuro. Por ejemplo, en el famoso caso del modelo sueco, apareció un estudio muy interesante de unos economistas escandinavos que comparan a Suecia con Dinamarca, ¿no? Uno con cuarentena y otro sin cuarentena o con una cuarentena muy sui generis, ¿no? Bueno, ahí descubrieron que, por ejemplo, en Dinamarca el consumo, esto lo hicieron estudiando un banco, como la tarjeta de crédito de un banco que está en los dos países y en varios países más, en varios países escandinavos. En Dinamarca, con cuarentena, el consumo de los daneses había bajado un 27% y en Suecia había bajado un 23%. O sea, una diferencia muy baja y donde, digamos, entonces la conclusión es, bueno, un costo en términos de vidas humanas que no tuvo ningún beneficio o un beneficio marginal en términos económicos. Entonces, bueno, ¿esto es por qué? Porque la propia gente, aunque no haya cuarentena, como vos decías, deja de consumir o deja de concurrir a lugares de hacinamiento, porque eso también tiene que ver mucho, porque el problema es la pandemia tiene un vector central que es el contagio entre personas. Si no se guarda el distanciamiento social, no hay forma de frenarla. Y me parece que el transporte público es algo imposible de remediar si no es en otras condiciones. Con la masividad que hay en el transporte público es el lugar de contagio. Y después los lugares de aglomeración, los restaurantes, los lugares cerrados, todos dicen, lugares cerrados, con gente acumulada, es los lugares donde te puedes contagiar. Entonces, mientras no se pueda resolver formas de distanciamiento, y la verdad que las cosas recreativas que uno hace, y sí, ir a cenar es para estar con los amigos, abrazarse, amucharse, si no, comer con barbijo es por eso, tomo la comida y la como en mi casa. Eso es un tema central, ¿no? Ni hablar de viajes, de lo que significa todo el sector turismo, ¿no? Bueno, eso, claro. Bueno, que cambia. Es el turismo, es algo que veremos que puede pasar, porque ahora Europa, hay países que dependen en Europa del turismo, España, por ejemplo, Grecia, Portugal, claro. Sí. Vamos a ver ahora, ya falta muy poco, a ver qué pasa si vuelven los turistas. Bueno, justamente hoy la Unión Europea va a decidir nuevos protocolos para la circulación de las personas, porque allí existe la libre circulación, es decir, cómo circulan, cómo se van a mover, etcétera. Pero bueno, es cierto. El otro punto es que también la gente tiene miedo de perder el empleo. Acá vamos a tener un shock en los niveles de empleo muy tremendo. Es decir, que creo que pocas veces se ha visto, porque a diferencia de las economías de guerra, que pasada la guerra se necesita el empleo para la reconstrucción, acá tenés una nueva modalidad de producción con fábricas que hoy en la Argentina, según la Unión Industrial, se ocupan al 50% en el mejor de los casos, en un escenario donde el 80% de la industria está realmente con severas dificultades. Entonces, vas a tener un problema en el empleo muy serio y no se ve claramente cuáles son los sectores que puedan llegar a absorber. Claramente el sector público va a ser un actor central para absorber, para que no quede un ejército inmenso de gente a la intemperie, desocupada. Pero es un problema compartido también con el mundo. Habrá que ver también cómo se resuelve en otros países, donde también la tecnología que desplazó a los trabajadores, bueno, habrá que ver, muchos economistas están planteando cuál va a ser el nivel de adopción de la tecnología con todo esto de la revolución industrial 4.0, la Internet de las cosas, las máquinas que se hablan entre sí y prescinden del operario. Bueno, todo eso estará por verse, qué pasa. Además hay otra cuestión muy, muy central, que es cómo se reparten entonces el trabajo existente.
porque el trabajo es para hacer cosas. Puedes decir, bueno, para que trabajar se trabajan de muchas cosas, hay muchas actividades útiles que hacemos, pero no es trabajo asalariado o no trabajo mercantilizado. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? El tema de las horas, se está discutiendo de nuevo sobre repartir, trabajar menos, trabajar todos, trabajar menos horas todos, tener empleos con menos horas, dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, realmente el shock es muy grande. El escenario ahora hay un gran replanteo en muchas aterrorizador, cosas, porque esta pandemia es como la bajante del río Paraná de estos días, cuando deja al descubierto todos los males. El fondo, digamos, los lechos de los ríos, y ¿no? Que hay cosas raras que empiezan a aparecer, cadáveres diversos, ¿no? Allí. Esto es algo parecido. Por ejemplo, en lo del trabajo que vos comentabas, hay un dato, vieron cosas sorprendentes. En Estados Unidos hay ya a esta altura, más de 30 millones de pedidos de seguros de desempleos. Bueno, entre todos los desempleados, entre esos 30 millones de desempleados, hay 1.200.000 desempleados, ¿saben en dónde? En la industria de la salud. Enfermeros, administrativos, gente que está en la industria de la salud, donde han ido los periodistas a preguntarle, y la gente dice, bueno, yo al contrario, yo pensaba que iba a tener más trabajo que nunca. Pero bueno, es lo que ha ocurrido es que la pandemia han bajado, la industria de la salud en Estados Unidos, y en cierta medida en la Argentina también, vive de una cantidad de estudios, de prácticas, que con la pandemia la gente no va a los sanatorios por temor a contagiarse. Entonces la gente se están diciendo, bueno, vengan a hacerse los estudios, porque esto es muy... es importante, porque además la salud es una industria que tiene que producir. Como la gente tiene miedo de ir, bueno, hay otros factores en juego. Pero curiosamente, esto de que en Estados Unidos 1.200.000 trabajadores de la salud estén desocupados, quiere decir que allí se estaban haciendo, bueno, algunas prácticas que realmente por ahí no tenían mucho... no deberían haberse hecho en una situación de normalidad. Sí, bueno, además, ¿no? Uno pensaría, la salud debería ser uno de los servicios básicos que debería ser expandido y ser público, y sin embargo, claro, si sigue, como sigue con la lógica de la rentabilidad privada, a la empresa que se dedica a hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver con la pandemia, no le conviene y despide. Ese es un tema, es decir, lo que queda aquí es... ¿cuáles son los servicios centrales esenciales que fueron los más castigados históricamente y los menos pagos? La gente que limpia, la gente que cuida, la gente que trabaja en servicios, que nos vende las cosas, es la que ha sido más flexibilizada, peor paga, y es la que es más esencial. Bueno, muchas preguntas abiertas. Ahora, en el segundo bloque, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a seguir con, por ejemplo, la política, ¿no? ¿Qué pasó en los movimientos políticos en la Argentina y en el mundo en estas últimas semanas de pandemia? Ya volvemos. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos y en el bloque anterior estábamos comentando hasta qué punto habían aparecido cosas nuevas, como que la pandemia era como un río en bajante, había dejado muchos elementos nuevos a la vista, y uno de estos nuevos es que ya esta semana una publicación importantísima en el mundo como es The Economist le dijo adiós a la globalización, y esto es lo dice nada menos que, ahí lo vemos en pantalla, la tapa Goodbye Globalization. Esto es para guardar porque es histórico. Ya el Financial Times, que es otro órgano de la gran banca internacional y de la élite que dirige el capitalismo mundial, están rápidamente, como dicen los GPS, recalculando, ¿no? Sí, además lo dicen con un lamento, ¿no? Es decir, la nota. Sí, claro. ¿Qué es lo que le dice goodbye The Economist? Claro, le dice goodbye a la globalización. A la forma de la globalización de los últimos 40 años. Claro, porque se dieron cuenta que dependían demasiado de China, por ejemplo, o de todo esto que se ha llamado las cadenas globales de valor. Se han dado cuenta que son muy eficientes, pero son muy poco robustas. Ahora la palabra eficiencia va a ser cambiada por la robustez, o también otra palabrita que les gusta a los empresarios, que es la resiliencia, que es la capacidad de volver a recomponerse después de una crisis, después de un golpe muy fuerte como este de la pandemia, ¿no? O sea, de volver a poner en marcha las fábricas y todas estas cadenas de valor complejas que se veía que sí, que tenían, estaban diseñadas para otro mundo, no para un mundo en que empiezan a aparecer riesgos nuevos, como riesgos sanitarios, y donde son cada vez más frecuentes también los riesgos climáticos, las inundaciones, los tsunamis, los terremotos, ¿sí? Ya ocurrió en Japón con el tsunami. Bueno, entonces todo esto está llevando a que el núcleo del capitalismo mundial se esté reconfigurando para decir, bueno, ya no vamos a estar tan globalizados, vamos a estar volviendo a poner muchas cosas en los países de origen, lo que se llama el onshoring, otra palabreja, o los europeos dicen, ¿saben qué? Las baterías para los autos eléctricos las vamos a hacer en Europa, entonces vamos a hacer una cadena de abastecimiento europea. No queremos depender ni de los chinos ni de los estadounidenses para tener las baterías de nuestros autos eléctricos para nuestra industria automotriz. Bueno, esto es distinto a lo que se veía hasta ahora. La ola fue, en realidad, el principio de la globalización fue poder ir a capturar mercados y mano de obra más barata. De lo que se escapó el capital es de las restricciones que tuvo en los estados de benefactores que habían logrado una paridad mayor en la distribución de los ingresos entre capital y trabajo. Rajando de esa restricción se fueron a tratar de encontrar mano de obra barata. Pero bueno, los chinos a lo largo de los años fueron capturando la tecnología disponible, fueron elevando sus niveles de ingresos, fueron elevando, ya van compensando. Entonces ya no es tan económico y las crisis económicas que producen al interior de cada Estado nacional central, como en Estados Unidos, generan muchas tensiones políticas también. Es decir, bueno, ¿qué pasa con la masa de desocupados que quedó en ese tendal en estos años de globalización en Estados Unidos? Bueno, tal vez eso explique el surgimiento de Trump. Claro, eso ¿no? es exactamente. Alguien que le dice, no, claro, America First, vengan para acá. Ya venía ocurriendo. Claro, ya venía ocurriendo dicen, y esto lo aceleró. Esto acelera, exactamente. Acelera. Pero bueno, entonces hay que, porque acá en la Argentina todavía mucha gente dice, no, bueno. Integrémonos a las cadenas globales.
estamos en un mundo globalizado cada vez menos, ¿no? Así que hay que tomar conciencia de la nueva realidad porque, bueno, ya no va a ser lo mismo. Por ejemplo, Japón, por ejemplo, le está pagando a sus empresas para que vuelvan, que salgan de China y de otros países asiáticos y vuelvan a Japón. Les pagan los gastos de mudanza, digamos, pero son 2.000 millones de dólares. Bueno, muy bien, traigan la fábrica de vuelta. Estados Unidos está diciendo lo mismo. Los microchips, los microprocesadores, semiconductores que se hagan en Estados Unidos, y ni que hablar de la industria médica, ¿no? Claro. Respiradores. Va a haber, ojo que esto también va a dejar un tendal de muertes en otros países, Por digamos, supuesto. porque para la Argentina que China deje de ser de una cadena global de la industria va a implicar menores compras, digamos, o una caída en los precios de las materias primas. Para Costa Rica, que Intel se vuelva a producir los chips en Estados Unidos, implica la pérdida de su principal industria. Ni hablemos de México con toda la industria de la maquila, o sea que también van a no va a tener que ser volver a sin producir costo. alimentos, que ese es el tema de México, ¿no? México dejó su cadena alimentaria, dejó su seguridad alimentaria en manos de los convenios y que, bueno, la reconversión tiene que ver con qué recursos cuenta cada sociedad. La Argentina tiene, además de que es un país grande, todos los recursos que tiene materia gris, ¿no? Es decir, que sea uno de los 10 países del mundo que pudo armar rápidamente kits de detección del coronavirus, no es poca cosa. Plantear la masa crítica en conocimientos que tiene la Argentina, además de tener recursos. No podemos solamente apostar a la integración vía commodity. Otra de las cosas, en este caso buenas, que mostró la pandemia, ¿no? Que acá en la Argentina hay un capital humano y además con una tradición de investigación en salud. 3 premios Nobel, los únicos 3 premios Nobel de América Latina, argentinos dedicados al tema de la salud. Eso no es menor. Eso no es menor. No, ahí hay un dato. Cuentan las empresas que son cazadoras de talento que curiosamente están teniendo pedidos de ejecutivos argentinos de Brasil, de Colombia, de Chile, justamente porque ven lo que vos recién mencionabas, la resiliencia, la posibilidad de adaptarse, de enfrentar a las crisis, etcétera, que los ha sorprendido justamente en este contexto de empresas que están planteándose cómo nos vamos a parar frente al nuevo escenario y están pidiendo talento argentino. Mira, talento ejecutivo. Talento ejecutivo argentino. Bueno. Cuando nosotros hemos sabido importar talento chileno, brasileño, que les fue bastante mal, hay que recordarlo, claro, ¿no? Lo que hay que pensar es como, es cierto que lo que es histórico en la Argentina arrastra también otra cosa que desde la década de los 70 para acá, desde el golpe militar para acá, desde la dictadura, que arrastramos una consolidación de un núcleo de pobreza estructural que la Argentina anterior a estos años, estos años de la dictadura, no los tenía. Entonces, hoy por hoy, decir cómo se consolida ese núcleo, cómo se sale, cómo se rompe, requiere decisiones muy fuertes y muy drásticas de distribución del ingreso. No se puede hacer algo cosmético, no se puede confiar ahora en integrarse al valor y vender como... Ese motor es muy débil, hacen falta motores más fuertes. La redistribución del ingreso tiene que ser un tema central, Eso muy fuerte. Ya también viene por el mundo, ¿no? A mí me sorprendió escucharlo a Edmund Phelps, premio Nobel, que firmó la solicitud de los intelectuales diciendo que sí, que hace falta un impuesto a la riqueza, no solo en la Argentina, en todos los países. Es muy interesante el argumento de Phelps, porque dice que si lo aplica un solo país, los otros se van a los paraísos fiscales, que tiene que ser realmente algo mancomunado, concertado. Claro. Pero, digamos, hoy ha pasado a ser parte, digamos, del sentido común, decir, sí, hace falta un cambio en la tributación para compensar los daños que está causando la pandemia. Y hace falta un poder político concertado para imponer al poder económico concentrado las medidas necesarias para que ese dinero realmente se vuelque a lo que se necesita. Es decir, el dinero no es solo dinero, el dinero es poder. Sí. La acumulación de grupos es decidir qué hacemos, cómo lo hacemos y te digo lo que haces. Bueno, esa gente tan poderosa en términos económicos puede pensar el mundo, lo piensa solo. Altruismo no lo va a tener. ¿Cómo se obliga, cómo se fuerza mancomunadamente a una redistribución drástica del ingreso que pueda permitir la vida, la actividad, el desarrollo de cada persona? No hay forma. Déjeme
dedicar el minuto y medio que nos queda a la política nacional. ¿Qué le hizo la pandemia a las fuerzas políticas, ¿no? Porque hoy uno lo ve en la televisión, a gobierno y oposición unidos con bastante coherencia, ¿no? Algunos y otros, ¿no? Bueno, ahí hay como es algo muy obvio. Todos los opositores que tienen responsabilidad de gobierno están viendo enfrentando los mismos problemas. ¿Qué hacemos con la pandemia? ¿Qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con la seguridad, la salud, todo lo demás? Entonces hay una tendencia a la cooperación mayor. Nadie se corta solo en una cosa que todos tienen miedo. Incluso administraciones opositoras que le tienen un poco de miedo a la apertura de la economía. En cambio hay núcleos opositores que se están consolidando en una abierta oposición, esperando que a lo mejor, no sé, en este mundo fantástico haya una... De los dos lados, Mabel, porque claro, también del otro lado del ultrakirchnerismo les molesta muchísimo esa consonancia entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, básicamente, que es la expresión de una Larreta arrastra un montón de dificultades en esta ciudad, ¿no? Sí, pero Larreta arrastra un montón de corresponsabilidad también de la nación, porque lo de Aiza fue muy grave. No, pero no solo Aiza, falta de agua. Esto es más tiempo. La figura de Alberto Fernández ha crecido en la interna, ¿verdad? Porque, digamos... Crece en la unión, claro. O sea, tiene él, y por eso lo invita Alberto Fernández, cuando lo invita a Larreta, después de que todos los ultra acá lo critican y lo lleva un viernes a la noche a Olivos, como diciendo, miren, cuidado, él crece en esa. Es decir, él crece por encima de la grieta. La grieta no es un negocio políticamente hablando para Alberto Fernández. Él pierde. Cuando se exaspera la grieta, pierde, lo ve y de esa manera él está construyendo, probablemente, dicen los que saben, un territorio propio, a tal punto que está creciendo en el territorio original de los kirchneristas. Bueno, genial, tema abierto pero se nos acabó el tiempo, así que hasta el jueves que viene esto fue Asuntos Públicos.